¿Las mujeres realmente podríamos perder nuestros derechos? Llevo varios días viendo videos que dicen así empezó Afganistán, las tradwives quieren quitarnos el voto, el conservadurismo quiere regresarnos 50 años, el feminismo ya no representa a las mujeres. Y mientras más videos veía, más miedo encontraba. Pero también me di cuenta de algo. Todos esos videos estaban hablando de cosas diferentes. Sin embargo, Internet estaba presentando todos estos videos como si fueran parte de una misma historia. Y creo que ahí empieza el problema, porque cuando mezclamos temas distintos, también empezamos a sacar conclusiones equivocadas. Así que hoy no quiero convencerte de que un lado tiene la razón, quiero hacer algo diferente. Vamos a poner cada pieza del rompecabezas en su lugar y al final quiero responder una sola pregunta. ¿De verdad estamos perdiendo la libertad o todavía tenemos mucho más poder del que creemos? ¿De dónde salió este miedo? Si hace un año alguien me hubiera preguntado si las mujeres podían perder sus derechos, probablemente la conversación habría sido muy distinta. Pero hoy basta con abrir TikTok o Instagram para ver publicaciones como estas. Videos diciendo que Afganistán antes era libre, que las tradwives quieren regresar a las mujeres a la cocina, que el feminismo ya no sirve, que el conservadurismo sigue creciendo y que las mujeres solo tienen igualdad plena en unos cuantos países. Y poco a poco todas esas publicaciones terminan construyendo una sola idea. Algo está pasando. Pero, ¿realmente todas hablan del mismo problema? La respuesta es no, y para entenderlo tenemos que empezar con la comparación que más miedo genera, la historia de Afganistán. Cada vez que alguien quiere explicar por qué deberíamos de preocuparnos, menciona a Afganistán, y entiendo por qué. Las imágenes son impactantes. Hace algunas décadas existían mujeres estudiando en universidades, trabajando, participando en la vida pública, y hoy la realidad es muy distinta. Pero aquí hay algo que casi nunca se explica. Afganistán no cambió de un día para otro. No fue un video, no fue una influencer, no fue una tendencia. Fue una historia marcada por décadas de conflictos, golpes de estado, guerra civil, el ascenso del talibán, la intervención internacional y finalmente el regreso del talibán al poder en 2021. Lo que viven hoy las mujeres afganas es consecuencia de una historia política, militar y social muy específica. Eso no significa que debamos ignorarlo, todo lo contrario. Es una realidad que merece toda nuestra atención, pero tampoco significa que cualquier país que tenga debates sobre valores tradicionales vaya automáticamente a recorrer ese mismo camino. Comparar historias sin contexto puede generar más miedo que comprensión. Así que pongamos la primera pieza del rompecabezas en su lugar. Afganistán explica que los derechos pueden cambiar, pero no explica por sí solo lo que está ocurriendo en México o en Latinoamérica. ¿Cómo fue que Internet conectó estos temas hasta hacernos creer que forman parte de la misma historia? Aquí entra uno de los temas que Internet mezcló, las tradwives. Primero, entendamos qué significa tradwife. Tradwife viene de traditional wife o esposa tradicional. Es un movimiento cultural en redes donde algunas mujeres comparten una forma de vida centrada en el hogar, la familia o los roles tradicionales. Hasta aquí, eso sigue siendo una elección personal. El debate comienza cuando algunas personas sostienen que ese modelo debería ser el ideal para todas las mujeres. Y ahí aparece la preocupación de muchas personas. Por eso, sienten que ya no se está hablando de una decisión individual, sino de una expectativa social. Fue en medio de esa conversación donde apareció la polémica sobre Erika Kirk. En mi video anterior expliqué que Erika Kirk no dijo literalmente que las mujeres deberían de perder su derecho al voto. Sin embargo, durante ese evento hubo muchas participantes que defendieron ideas como que el esposo fuera el que representara políticamente a su familia. Eso hizo que muchas personas interpretaran que existía una intención de regresar a modelos donde las mujeres tuvieran menor participación política. Y aquí quiero detenerme un momento. Una cosa son las declaraciones que realmente se hicieron y otra muy distinta son las interpretaciones que surgieron después. Distinguir ambas cosas es importante si queremos entender la conversación con honestidad. ¿Ser conservadora significa querer quitar derechos? Creo que Internet también simplificó demasiado
esta discusión. Cuando escuchamos la palabra conservador, muchas personas imaginan al mismo tipo de persona, pero el conservadurismo no es solamente un movimiento. Hay personas conservadoras que defienden la familia tradicional, ciertas creencias religiosas o una menor intervención del Estado. Eso no significa que quieran eliminar automáticamente los derechos políticos de las mujeres. Al mismo tiempo, también existen sectores conservadores que impulsan restricciones en temas como el aborto, la educación sexual u otras políticas públicas. Por eso, creo que es más útil analizar propuestas concretas que asumir que todas las personas que comparten una etiqueta piensan igual. Entonces, ¿qué está pasando con el feminismo? Mientras preparaba este video encontré algo que llamó muchísimo mi atención. Vi a cientos de mujeres diciendo, yo no soy feminista, pero cuando les preguntaban qué era lo que defendían, respondían, que las mujeres puedan estudiar, trabajar, votar, vivir sin violencia, elegir su propio proyecto de vida. Y entonces me hice una pregunta. ¿Realmente dejaron de creer en esos derechos? ¿O dejaron de identificarse con la palabra feminismo? Creo que aquí es importante hacer una distinción. Una cosa es el feminismo como movimiento histórico que impulsó avances fundamentales para muchas mujeres en distintos países y otras son las múltiples corrientes del feminismo actual que no siempre están de acuerdo entre sí y que generan debates incluso entre mujeres que se consideran feministas. Es completamente válido analizar, criticar o no identificarse con una corriente, pero también es importante no perder de vista la historia y los diferentes significados que una misma palabra puede tener para distintas personas. El algoritmo nos hizo creer que solo existen dos bandos, y aquí llegué a una conclusión que cambió completamente la dirección de este video. ¿Te has dado cuenta que Internet siempre parece tener una forma de decirnos cómo debe ser una mujer? Hace algunos años era la girl boss, después el clean girl, luego el soft life, ahora es la energía femenina, las trad wives, y seguramente dentro de unos años aparecerá otra tendencia. Lo curioso es que todas parecen tener la respuesta correcta. Todas terminan diciendo que existe una manera ideal de vivir. Mientras tanto, el algoritmo premia los extremos, porque los extremos generan más comentarios, más compartidos y más tiempo de visualización. Así terminamos creyendo que todas las feministas piensan igual, que todas las trad wives piensan igual, que todas las mujeres conservadoras piensan igual, cuando la realidad es muchísimo más diversa. La libertad que todavía tenemos. Y aquí quiero compartirte la reflexión más importante de este video. Después de investigar Afganistán, después de leer sobre las trad wives, después de leer lo que ocurrió con Erika Kirk, después de analizar las conversaciones sobre el feminismo y el conservadurismo, me di cuenta de algo. Creo que Internet nos está convenciendo de que tarde o temprano alguien decidirá por nosotras. Pero mientras preparaba este video, también recordé algo que a veces olvidamos. Seguimos teniendo la capacidad de elegir. Podemos escuchar una idea sin adoptarla. Podemos leer una opinión sin convertirla en la nuestra. Podemos admirar a una creadora de contenido o a una influencer sin vivir exactamente como ella. Podemos construir una familia o decidir no hacerlo. Podemos enfocarnos en una carrera profesional o cambiar de rumbo. Podemos identificarnos con una etiqueta o decidir que ninguna nos representa por completo. Y esa posibilidad de elegir sigue siendo una de las libertades más importantes que tenemos, porque la libertad no consiste en que todos pensemos igual, consiste en que podamos construir nuestra propia forma de vivir sin que una tendencia, una influencer o un algoritmo decida por nosotros. Y me gustaría terminar con una reflexión. Creo que la pregunta nunca fue si debemos ser feministas, conservadoras o trad wives, tampoco si debemos seguir una tendencia o rechazarla. La verdadera pregunta es, ¿estoy formando mi propia opinión o simplemente estoy reaccionando a lo que el algoritmo decidió mostrarme? Porque el pensamiento crítico no consiste en desconfiar de todo, consiste en buscar contexto antes de sacar tus propias conclusiones. Y quizá ese sea el aprendizaje más importante de toda esta conversación. Los derechos importan, la historia importa y los debates públicos también importan, pero igualmente importa recordar que el miedo no puede ser el único lugar desde el cual construimos nuestras ideas. Mi intención con este video no fue decirte qué pensar, fue invitarte a hacer algo que creo que hoy es más importante que nunca: detenernos, poner cada pieza del rompecabezas en su lugar y desde ahí
formar nuestro propio criterio. Y si hay una libertad que me gustaría que nunca perdiéramos, es justamente esa, la libertad de pensar, de cuestionar y de elegir por nosotras mismas. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gusta este tipo de videos, me ayudarías mucho suscribiéndote, dejando un comentario en la parte de abajo para abrir la conversación, ya que yo los estaré leyendo. Muchas gracias.